por esto que la clasificación va a ser de acuerdo a la sustancia causante. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener la principal, que es la más común, que va a ser la silicosis. Esta va a estar dada por la sílice cristalina. También vamos a tener a la silicatosis, que esta a su vez se va a dividir. Vamos a tener aquí a la caulinosis por el caulín, la atacosis por el talco y la asbestosis por el asbesto. Además de que también tenemos a la antracosis, o también conocida como la neumoconiosis de la mina del carbón, y esta va a ser dada por diferentes tipos de carbón. Y otras también tenemos a la beriliosis por el berilio y a la siderosis por el hierro. Y pues hay que tener en cuenta que las más frecuentes van a ser la silicosis, la asbestosis y la neumoconosis de la mina del carbón. Aquí pues vamos a hablar un poco más de estas tres. Vamos a tener que la silicosis va a ser la neumoconiosis producida por la inhalación de dióxido de silicio, tanto en su forma cristalina como criptocristalina. Y pues aquí esta se va a llevar a cabo cuando se va a rebasar el valor límite permisible, que para polvos minerales que tengan un sílice inferior al 1% de peso, se va a recomendar 3 miligramos por metro cúbico. Y cuando ya tenemos un para polvo mineral mayor a un porcentaje en peso, vamos a tener que el límite va a ser 0.025 miligramos en metro cúbico en fracción respirable. En la silicosis vamos a tener una silicosis simple y una crónica. La crónica se va a presentar de 10 a 30 años posteriores a la exposición y esta se va a manifestar ya radiológicamente pues mucho tiempo después de esta exposición. Pero pues aquí la mayoría de las veces se llega a tratar de solo una silicosis simple. También vamos a tener una forma acelerada de la silicosis. Lo que ocurre en esta es que esta se va a desarrollar en un menor tiempo, en los primeros 10 años de la exposición. ¿Pero por qué? Porque aquí va a haber un alto nivel de exposición al silicio. Y a diferencia de la silicosis crónica, esta va a tener menor tiempo de latencia, pero va a tener una mayor incidencia de evolución a fibrosis masiva progresiva. Esta fibrosis masiva progresiva pues va a ser una forma más avanzada de la enfermedad y va también a darnos síntomas y signos más severos, como son la insuficiencia respiratoria o el enfisema, además de que pueden estar presentes algunos signos de insuficiencia respiratoria crónica y también del cor pulmonar. También tenemos pues la neumoconiosis de los mineros del carbón, o también llamada de pulmón negro, que esta va a ser una enfermedad pulmonar que va a resultar de la inhalación del polvo del carbón mineral, grafito o carbón artificial durante un periodo prolongado. Y aquí una de sus complicaciones va a ser el síndrome de Kaplan, que hay que recordarlo porque lo vamos a ver posteriormente. Y tenemos también a la asbestosis. Esta va a ser una fibrosis intersticial nodular que va a aparecer en trabajadores pues que se van a exponer a las fibras de asbesto por muchos años. Normalmente es en un tiempo de 10 a 20 años. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una tablita donde podemos ver pues los demás tipos de neumoconiosis, donde ahí incluimos a la siderosis, a la estanosis, también vamos a tener por algunos polvos inorgánicos o polvos de silicato, y también vamos a poder ver cuáles son las sustancias pues causales, que pues pueden ser el hierro, el estaño y las ocupaciones en las que se dan estos tipos de neumoconiosis, que principalmente pues son en la minería, en la soldadura o en la fabricación de vidrio. Siguiente. Bueno, y como tal, bueno, ya nos mencionaron la etiología, pero vamos a ver como tal, cu- cómo es que se desarrolla esta patología. En el caso de la silicosis y la neumoconiosis del minero del carbón, se menciona que como tal las partículas del polvo se van a tender a quedar atrapadas en lo que es la parte superior de los pulmones. En cambio, en la asbestosis se menciona que llega a afectar más la parte basal de los pulmones y la parte subpleural. Aquí se menciona que en el caso de la neumoconiosis del minero del carbón es menos reactiva, o sea, como tal, si llega a haber mucha exposición al carbón, como tal, va a tardar más tiempo en que se desarrolle el cuadro clínico. Y se menciona también que puede llegar a desarrollarse un enfisema centrolobulillar. Y bueno, como las fibras de asbestosis tienden a ser dos tipos, serpentinas y anfiboles. Serpentinas se refiere a que son fibras
flexibles, y como tal estas son las más comunes y bueno, cuando llegan a quedarse en el intersticio pulmonar y la mucosa, pues como tal algunas pueden extraerse fácilmente por la mucosa ciliar, pero como tal cuando es una inhalación por fibras anfíboles, se menciona que son estas más rígidas y como tal estas pues tienen un factor más oncogénico y llegan como tal a adherirse más al intersticio. Se menciona que como tal estas fibras llegan al inhalarse y llegar pues al árbol bronquial, se menciona que se llegan a quedar adheridas en las bifurcaciones, donde es más difícil el funcionamiento mucociliar. Como tal, también hay factores de riesgo, como la predisposición genética, que si un familiar ya tuvo la patología, pues hay un aumento de ese riesgo de que pues, la padezcas. Y el tabaquismo igual porque como tal facilita pues un aumento en lo que es en la reacción inflamatoria dentro de los pulmones. Y bueno, como tal su fisiopatología es un poquito simple, ya que como tal al llegar el polvo, pues al llegar gran cantidad, lo que se va a encontrar ahí son los macrófagos, y estos macrófagos como tal van a fagocitar este polvo y van a liberar como tal sustancias inflamatorias que van a generar en un reclutamiento de neutrófilos, pero además en un reclutamiento de fibroblastos, que van a generar primeramente un daño en las células que ya estaban existiendo ahí, como los neumocitos, tipo 1 y tipo 2, y como tal los fibroblastos pues van a generar eh, que se generen más fibras de colágeno y como tal una fibrosis. Pues, ¿te lo siguiente, por favor? Bueno, la presentación clínica, obviamente debemos interrogar sobre la ocupación y pues con base en eso saber si tiene o no riesgo. Y ya, sobre los síntomas, pues estos van a depender del tiempo que estuvo expuesto, como lo dije en un inicio, pero pues podemos mandar a hacer una radiografía de tórax si es que el paciente tiene una ocupación de riesgo en la que pues suele haber datos, aunque el paciente sea asintomático. En el caso de la silicosis, se necesitan de 10 a 20 años de exposición moderada para que puedan aparecer los síntomas comúnmente, porque pueden aparecer antes, como ya lo dijo la compañera. En la neumoconiosis se requieren 20 años de exposición y en la asbestosis 20 años de exposición y los hallazgos que puede haber pues son derrames pleurales. Con la progresión de la enfermedad, y como ya lo dijo David, se puede producir una fibrosis masiva y pueden aparecer síntomas que van a aumentar progresivamente, como la tos, que puede producirse o estar acompañada de hemoptisis o melanoptisis. La melanoptisis es también conocida como esputo negro y esta va a ser característica de la antracosis, que es la neumoconiosis producida por carbón. Otro dato que va a aparecer pues va a ser la disnea, que igual va a ir progresando. Eh, y bueno, también podemos encontrar dolor de pecho, opresión en el pecho, fiebre, datos de dificultad respiratoria, pues cuando ya está muy avanzada la enfermedad. eh, y síntomas generales como fatiga, debilidad y disnea. Um, Casi nunca la silicosis presenta síntomas antes de los 4 a los 10 años de exposición. Eh, y bueno, ya eso era como importante. Sobre el examen físico, en la silicosis y la antracosis suele ser normal en un inicio, mientras pues está este periodo de latencia y conforme avanza la enfermedad pues van apareciendo estertores y roncus. En las asbestosis son frecuentes los crepitantes finos al final de la inspiración que progresan al resto de campos pulmonares. Esto conforme avanza toda la enfermedad.
En las demás neumoconiosis se puede llegar a un grado severo de fibrosis, por lo que puede haber hipoxia crónica, acropaquia, que es lo de los dedos, la cianosis, regurgitación hepatoyugular y edema. Pasando al diagnóstico, pues como lo dijo mi compañero Adrián, pues hay que ver bien la historia clínica. Hay que preguntarle pues hace cuánto trabajó ahí, dónde, qué hacía, ya que pues la aparición de signos y síntomas se puede llegar a presentar hasta en un periodo de 15 años, como lo hemos venido mencionando. En la radiología, pues este va a ser el estudio más importante en la radiografía, porque esta nos va a dar signos característicos que vamos a ver posteriormente. Y también la tomografía axial computarizada, esta, la de alta resolución, se dice que tiene una mejor sensibilidad, además de realizar pruebas de función respiratoria como la espirometría, que bueno, se dice que esta no nos va a ayudar como tal al diagnóstico, pero sí nos va a ayudar para dar una evaluación integral y para tener un control del paciente. Siguiente. Bueno, vamos a tener el diagnóstico primero de la silicosis. Para esto hay que tener 3 elementos fundamentales. El primero, pues, es que se tenga un antecedente de exposición. El segundo es que haya una radiografía de tórax que nos muestra estas opacidades características. Y el tercero, pues, es descartar diagnósticos diferenciales. Vamos a tener que en la silicosis simple, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Vamos a tener aquí una profusión de pequeñas opacidades nodulares, que estas van a medir menos de 10 milímetros, estas van a ser redondas, irregulares y se van a distribuir principalmente en ápices pulmonares. Y bueno, en las pruebas de función respiratoria, ya cuando se dice que hay hallazgos en la radiografía, nos está indicando que pues ya hay una alteración de la función pulmonar. Entonces, en la espirometría podemos ver ya un patrón mixto, restrictivo y obstructivo. Y bueno, ¿le puedes dar a la que sigue? Gracias. En la fibrosis masiva pulmonar, pues esta ya va a ser más severa y aquí ya vamos a poder ver opacidades unidas y ya van a estar aumentadas de tamaño. Estas se van a localizar principalmente en la parte alta y media del pulmón y van a estar acompañadas de fibrosis y retracción del hilio pulmonar. ¿Y le puedes dar la que sigue? Bueno, aquí también puede llegar a presentarse la calcificación de los ganglios linfáticos iliares periféricos, que esta también se le conoce como la calcificación en cascarón de huevo. Y este va a ser un dato radiográfico que ya nos va a indicar que hay un grado alto de silicosis. Siguiente. Vamos a pasar ahora con el diagnóstico del pulmón negro, que bueno, aquí en la radiografía vamos a ver pues pequeñas opacidades igual, que van a ser redondeadas y se van a encontrar en el parénquima pulmonar, principalmente en los lóbulos superiores. Y bueno, en la apariencia microscópica, aquí el carbón va a aparecer en forma de diminutos como gránulos de color negro entre las células del parénquima pulmonar, principalmente en la pared alveolar, y se van a localizar en zonas adyacentes a los bronquiolos respiratorios. Y cuando ya la enfermedad ha progresado, ya en una neumoconiosis complicada, pues aquí las lesiones ya pueden tener colágeno denso y también pues un pigmento más negro. Siguiente, por favor. Ahora, en la apariencia macroscópica, pues aquí, una vez inhalado, cualquier tipo de carbón, pues el pigmento de este va a ser acumulado en el tejido conjuntivo y pues se va a observar un puntilleo de color negro, de negro a gris en el parénquima. Y estos depósitos de pigmento los vamos a poder observar en la parte dorsal de los lóbulos del pulmón. Siguiente, por favor. Y bueno, para el diagnóstico de la asbestosis, pues aquí las características radiográficas pues van a incluir ya sea estrías lineales en las bases pulmonares, también vamos a poder ver opacidades de diversas formas y tamaños y ya en casos avanzados vamos a poder ver alteraciones en panal de abeja. Y además de que también se pueden llegar a presentar calcificaciones. Y en la TAC, pues ya se dice que es el método ideal para diagnosticar asbestosis, porque va a tener una gran capacidad para detectar la fibrosis del parénquima y también para definir si hay presencia o no de placas pleurales coexistentes. Y bueno, los estudios de función pulmonar, pues aquí ya nos van a estar mostrando que ya hay una disfunción restrictiva y una capacidad de difusión reducida y también puede llegar a haber presencia de cuerpos ferruginosos que ya nos van a decir pues que hay exposición importante al asbesto. Siguiente. Y como tal, en el diagnóstico diferencial,
bueno, primeramente sería diferenciarlo de otras neumoconiosis. Esto como tal, pues, sería un poco de diagnóstico más en la biopsia y ver como tal las características de cada. Otra que podría ser es la tuberculosis, porque como tal habían dicho que pues hay fiebre en la neumoconiosis y tos, y bueno, y como tal, al pensar en una fiebre, pues igual te piensas en una infección, como igual la histoplasmosis igual te puede dar una fiebre, también te puede dar tos, te puede dar hemoptisis, y bueno, se asimilan como tal estos diagnósticos, pero como tal, se recomienda en el caso de la tuberculosis, la osciloscopía, eh, cultivo, prueba de la tuberculina, y en el caso de histoplasmosis, igual un cultivo. Y en el caso de fibrosis pulmonar idiopática y sarcoidosis, como tal, estos ya son diagnósticos de exclusión, que si ya en la vaciloscopía o en el cultivo me dieron negativos y no hay antecedentes de que se haya trabajado en una mina o en construcciones, pues ya me voy a estas patologías y busco más detenidamente lo que pueda ser datos de radiografía o biopsias. Pues dar a la siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento. Las metas son eliminar la exposición y reducir el riesgo de complicaciones. Se aconseja derivar al neumólogo o a un médico en medicina ocupacional y pues lo principal, aconsejar dejar de fumar si es que coexiste este hábito en el paciente. Esto de dejar de fumar se ha demostrado que ayuda a prevenir el desarrollo de POC y también de cáncer pulmonar. Como ya lo dijo mi compañero, se recomienda realizar una prueba cutánea de tuberculina para pues saber si la tiene, si pudiera ser un diagnóstico diferencial o si pudiera coexistir con esta enfermedad y en dado caso de que pues salga positiva, tratarla. Otra cosa, pues es que cada paciente debe de ser tratado de forma individual, pudiendo implementar medidas que sean oxigenoterapia, tratamiento para la bronquitis crónica o el enfisema, y pues en el caso donde existan los medios disponibles, se podría hacer un trasplante de pulmón. Bueno, en las complicaciones, pues primero tenemos que evitar la evolución de la enfermedad y establecer el tratamiento para sus complicaciones, que pues van a ser el EPOC, neumotórax y la insuficiencia respiratoria. Y se acuerdan que al principio les dije que en la neumoconiosis del mineral del carbón íbamos a encontrar el síndrome de Kaplan. Este va a ser una inflamación y cicatrización de los pulmones que se va a dar en personas que contaban con el antecedente de artritis reumatoide y pues que estuvieron expuestas a los diferentes tipos de polvo de carbón. Y pues este va a ser un padecimiento que va a ser poco común, pero puede llegar a presentarse y va a estar caracterizado por la presencia de nódulos reumatoides, que estos van a ser necrobióticos, y estos se van a presentar en la periferia del pulmón. Además de que otra complicación pues es la fibrosis masiva progresiva, que pues aquí los pulmones se van a caracterizar por presentar masas condensadas de tejido fibroso y pues algunas características radiológicas que ya vimos. Y como lo mencionaban mis compañeros, pues también una que se puede presentar es la tuberculosis, que aquí la silicosis va a ser un factor de riesgo. Esto nos dice que pues la incidencia de tuberculosis va a aumentar en individuos que presenten esta silicosis y hay que sospechar de esta pues cuando haya un deterioro del estado general, que haya un empeoramiento también de la insuficiencia respiratoria o observemos cambios en la radiografía y pues se debe de realizar la prueba cutánea de tuberculina. Y para el pronóstico pues tenemos que tener a nuestro paciente en vigilancia, decirle que realice ejercicio y pues suspender el hábito tabáquico. Siguiente, por favor. Y bueno, para la prevención, para la prevención primaria, pues tenemos que identificar a los trabajadores expuestos para disminuir sus factores de riesgo, así como también dar, pues, que se tenga un equipo y vestimenta protector como mascarillas para limitar esta exposición. En la prevención secundaria, pues, tenemos que tomar radiografía y pruebas funcionales en intervalos periódicos. Y finalmente, en la prevención terciaria, pues, tenemos que evitar la evolución de la enfermedad y, pues, tratar sus complicaciones.
Siguiente. Vamos a comenzar con lo que es el cáncer broncogénico. Vamos a tener que es un cáncer que va a empezar en el tejido que reviste o recubre las vías respiratorias de los pulmones. Aquí la vamos a dividir en cáncer de células pequeñas y en cáncer de células no pequeñas. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, de manera general, en el año pasado se registraron de 2.21 millones de casos de manera global. Y como tal, el cáncer broncogénico es el primer lugar en mortalidad y me parece que es segundo en morbilidad. Y como tal, este cáncer en México, en 2019 se reportaron, bueno, en general, 88.683 casos por tumores malignos, de los cuales en hombres de 30 a 59 años eh, constaban del 8% de total de estos tumores malignos. Y en mayores de 60 años se reportaron que eran el 11% del total de estos. Y en caso de las mujeres se menciona que predominaban más en mayores de 60 años y aportaban el 7% de los casos de cáncer broncogénico. ¿Puedes dar al siguiente, por favor? Vamos a empezar con el cáncer de células pequeñas. Va a tener una característica de que es neuroendocrino y como tal va a ser muy agresivo. Y bueno, tiende a presentarse como una masa iliar con una adenopatía mediastínica voluminosa. Y este está muy fuertemente asociado al tabaquismo. Y bueno, al ser muy agresivo, sí tiende a hacer mucha metástasis, como lo es el hígado, glándulas suprarrenales, los huesos, la médula ósea y o el cerebro. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, pues por lo regular, estas metástasis, o sea, ya hay metástasis cuando se da el diagnóstico. Sobre la clasificación, hay dos tipos de clasificaciones. Una propuesta por el Grupo de Estudio de Pulmón de la Administración de Veteranos y la otra por la estadificación TNM del American Joint Committee on Cancer. Y bueno, la de los veteranos nos dice que existen dos etapas. Una de ellas va a ser el estadio limitado y la otra el estadio extenso. El limitado se va a presentar cuando nada más está afectado un hemitórax. El 30% de los pacientes son diagnosticados con este tipo de cáncer y bueno, las metástasis suelen darse al mediastino contralateral y también a ganglios linfáticos supraclaviculares del lado contrario. Y esto también es aplicable para el tratamiento, puesto que la enfermedad va a abarcar solamente un puerto de radiación y va a poder ser tratada por radioterapia. En el estadio extenso son comunes los derrames pleurales o pericárdicos malignos, hay metástasis hematógenas y el 70% de los pacientes son diagnosticados con este tipo. Por eso lo que les decía, de que pues ya por lo regular se identifica cuando hay metástasis. Y bueno, en este se puede considerar en etapa limitada dependiendo de la capacidad para tratarlos y de todas las áreas que se requieran de radioterapia. Sobre la estadificación del TNM, del American Joint, esta pues se va a usar más en ensayos clínicos y va a ser usada en pacientes para seleccionar de pacientes en estadios T1, 2, N0 que sean candidatos a resección quirúrgica. Y pues el TNM evalúa el tumor primario, ganglios linfáticos regionales y metástasis a distancia. En el caso del tumor primario, pues TX no se puede evaluar un tumor. T0 no hay una evidencia de tumor primario. T1, el tumor mide menos o es de 3 centímetros en su mayor dimensión y se rodea por pulmón o pleura visceral que pues no esté invadida.
El T1A, nada más van cambiando las medidas, que es igual o menor a 1 centímetro, el T1B que es de 1 a 2 centímetros, el T1C que es de 2 a 3 centímetros. El T2 pues va a ser un tumor de 3 a 5 centímetros o con alguna de estas características que compromete el bronquio principal pero no la carina, que invada la pleura visceral, que está asociado a una atelectasia o neumonitis obstructiva, o que se extienda a la región iliar. Y de este pues va a haber dos como subclasificaciones, que es el T2A, que sea mayor a de 3 a 4 centímetros, y el T2B, que va a ir de los 4 a los 5 centímetros. El T3 pues va a ser un tumor mayor de 5 a 7 centímetros que va a invadir la pleura parietal, la pared torácica, el pericardio parietal o el nervio frénico. Y el T4 pues va a ser un tumor mayor de 7 centímetros que va a invadir el diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laringeo recurrente y otras estructuras pues que estén pegadas a. Los ganglios linfáticos regionales también se evalúan como NX, que no se puede evaluar. El N0 no hay metástasis. El N1 hay metástasis a ganglios peribronquiales o iliares, ipsilaterales o ganglios intrapulmonares. El N2, pues hay metástasis a ganglios mediastínicos y carinales. En el N3 hay metástasis en ganglios ciliares. O sea, como que va de acuerdo a los sitios donde va haciendo metástasis. Conforme más alejada, más va subiendo el N1, N2, N3. Y bueno, también la M significa de metástasis a distancia. El M0 es de plano no hay nada de metástasis. Y el M1 hay metástasis a distancia. Ya puede ser nódulos tumorales separados en el lóbulo contralateral, que haya nódulos pleurales, que haya un derrame pleural maligno o también pericárdico. En el M1B, pues hay metástasis extratorásicas. Estas deben de ser únicas y ubicarse solamente en un órgano distante, que no sean los ganglios linfáticos regionales. Y en el M1C hay metástasis extratorácicas múltiples en uno o varios órganos. Y bueno, esta clasificación del TNM sirve para estadificar anatómicamente y calcular el pronóstico. Se recomienda usar ambos sistemas de clasificación que acabo de dar, el de los veteranos y el TNM, porque, pues bueno, en el caso de la enfermedad limitada que va a comprender las etapas 1, 3, con cualquier TN y que sea M0, puede tratarse con radioterapia. Y bueno, si es de estadio extenso, que va a comprender. Bueno, sí, Hola, ¿no se escucha? es Hola, que se corta mucho la voz. yo escucho que a usted se le está Ajá. cortando mucho la voz. Ajá, yo No se también escuche escucho que porque al se doctor se corta. le corta. Adrián, a mi compañera Adrián sí se le escucha bien. Creo que al doctor es como que a quien se le está cortando. A ver, voy a hablar para ver si me escucha. Hola. Ya se escucha mejor. ¿Qué cree que a usted es el que se le escucha muy cortado? ¿Sí? Ajá. Ya te escucho yo mejor. Ajá. Ándele, yo también ya lo escucho bien. Eso. Bueno, Ok. Y en el caso del estadio extenso, pues va a comprender a las etapas 4 con cualquier T, con cualquier N y que sea específicamente solamente M1A o B o C. Y en el caso de estos, no se van a poder tratar de forma segura con radioterapia. Y bueno, aquí hay una tabla que nos presenta a los grupos pronósticos. Esto igual es para clasificar en la etapa 0, pues va a abarcar estos tipos de TNM, en el estadio 1 a estos, y bueno, pues ya pueden revisar esto con calma. Como tal, cáncer, pues no hay una etiología específica, pero en el caso de las células pequeñas, como se había mencionado antes, pues el hábito tabáquico es el que se ha relacionado a estos casos. También se menciona que hay mayor riesgo en las etnias negras, debido a que se ha mencionado que presentan un 20% más de riesgo,
Y en caso de que tuviéramos un familiar con cáncer, joven que Sí. se pueda desarrollar un cáncer de pulmón. Y bueno, en actividad laboral aquí, como habíamos visto antes con las neumoconiosis, en el caso del asbesto, que es el principal factor oncogénico, puede llegar a, de una neumoconiosis, llegar a desarrollar un cáncer. Pero como tal también pueden ser otros elementos como el arsénico, el níquel y el sulfuro de dicloro etilo. ¿Puedes dar al siguiente, por favor? Déjame igual un poquito, ¿va? Y otros factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer, pues van a ser el exponerse a alguna forma de radiación. Por ejemplo, cuando ya fue atendido de cáncer de mama o de tórax, exponerse a radón en el lugar de trabajo o en el hogar, eh, haberse sometido a tomografías computarizadas, pues muchas, y algo que encontré, pues, es también exponerse a la radiación. En el caso de, como dato histórico, de los pacientes que vivieron la bomba atómica en Japón, pues se presentaron muchos casos con este tipo de cáncer. Pasando a la presentación clínica, pues aquí vamos a tener que el síntoma más común va a ser la tos. Y esta va a tener en su presentación, bueno, la presentación inicial de la tos, lo que va a ocurrir es que esta va a ir empeorando día con día y se va después a acompañar de dificultad respiratoria y de disnea. Además de que vamos a tener acompañados otros signos y síntomas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también podemos encontrar que se puede llegar a presentar dolor torácico, ronquera, astenia, dinamia, anorexia y pérdida de peso. Además de que va a haber algunos síntomas que se van a producir cuando ya haya una invasión local o una compresión de otras estructuras adyacentes al pulmón. Por ejemplo, si hay una compresión que va a comprometer al esófago, nos puede causar la disfagia. Si ya hay una compresión en los nervios de la laringe, nos va a causar la ronquera. Y si ya hay una compresión que nos va a comprometer la vena cava superior, puede llegar a ocasionarnos un edema acompañado de distensión de las venas superficiales de tanto de cabeza como de cuello. Además de que también puede llegar a presentarse fiebre y escalofríos, dolor torácico, pues aquí sí hay una invasión de la pared torácica, también debilidad o entumecimiento, si ya hay una compresión de la médula espinal. Y también se pueden llegar a presentar síntomas debido a la metástasis. Podemos llegar a presentar dolores musculoesqueléticos si ya hay metástasis ósea. También puede haber dolor en el cuadrante superior derecho si hay una metástasis hepática, dolor en los flancos si hay una metástasis suprarrenal, y la más común va a ser la metástasis cerebral, que aquí pues nos va a dar algunos datos como son dolor de cabeza, náuseas, vómito, un estado de confusión, pérdida del equilibrio, puede llegar a haber cambios tanto emocionales como sensoriales, y también en su minoría se pueden llegar a presentar síndromes endocrinos, pero estos van a ser poco frecuentes. Entonces, en el examen físico vamos a encontrar pues la caquexia, también podemos llegar a observar, más bien a medir la fiebre, signos de masa pulmonar, y también puede llegar a haber pues edema periorbitario del cuello y de las extremidades superiores, y también la distensión de estas venas, acompañada también de un agrandamiento de ganglios linfáticos, ya sean cervicales o supraclaviculares. También aquí puede haber una disminución de los ruidos respiratorios y una elevación del hemidiafragma si ya hay una compresión del nervio frénico. Siguiente. Y bueno, sobre el diagnóstico, ya vemos, tenemos que checar siempre la clínica, síntomas sugestivos que acaba de mencionar mi compañera, y pues en eso se basa principalmente. Nos podemos hacer valer de imagenología, de radiografías de tórax, tomografía computarizada, resonancia magnética cerebral, puesto que es el principal sitio de metástasis, y tomografía computarizada por emisión de positrones. Ahorita los voy a desglosar para explicarles qué es lo que se ve en cada uno. Y bueno, también laboratorios, pues se puede pedir una microscopía óptica del tejido con tinción inmunohistopatológica, y para identificar metástasis y para evaluar el problema, pues podemos solicitar una biometría hemática, radiografías y biopsias óseas en el caso de que sospechemos de una metástasis a hueso, o una mediastinoscopía.
Y bueno, en esta imagen se presentan los principales sitios de metástasis. Ya vimos que la primera es el hueso, en segundo mentira, la primera es el cerebro, en segundo el hueso, luego el hígado, las glándulas suprarrenales, los riñones y los ganglios linfáticos. El diagnóstico imagenológico, pues la radiografía de tórax siempre se va a solicitar como primer paso para obtener imágenes. Y bueno, la tomografía computarizada sería solo para confirmar y caracterizar más a detalle las anomalías presentadas en las imágenes. Y en ambas lo que pues, se puede observar es una masa iliar o mediastínica unilateral frecuentemente, si es que no hay metástasis, que pues va a reflejar un tumor central. Eh, También es menos frecuente encontrar masas periféricas. También podemos encontrar ganglios mediastínicos o iliares asimétricos, en especial en la TC, enfermedad mediastínica conglomerada, en la que pues ya haya una invasión de estructuras como la vena cava superior, vías respiratorias centrales, esófago y otras estructuras vasculares. También podemos encontrar una ocupación o pacificación lobar con o sin pérdida del volumen, atelectasia obstructiva o una neumonía distal, eh, distal a la masa que esté causando esta obstrucción. También pues se pueden encontrar sitios de metástasis en las suprarrenales y el hígado. Y pues bueno, en esta imagen podemos ver un cáncer que fue pues caracterizado como microcítico o de células pequeñas por histología en un hombre de 52 años y pues es una, tiene contraste y muestra una linfadenopatía conglomerada que va a afectar al hilo derecho y a la región subcarineal y están estos señalados con la letra C. Eh, Hay regiones paratraqueales bilaterales que se extienden y pues están afectando a las regiones supraclaviculares bilaterales que están pues marcadas con una S. En este proceso pues también está afectando el bronquio principal derecho y este está habiendo una estrechez significativa que pues está terminando afectando al bronquio del lóbulo inferior derecho. Y bueno, otra cosa que se puede solicitar es hacer una ecografía endoscópica, que pues principalmente sirve para la obtención de biopsias de los ganglios linfáticos, que ya vimos que pues, van a ser frecuentemente metastasados, invadidos. Y bueno, sobre el diagnóstico microscópico y de tinción, la microscopía óptica y las tinciones histopatológicas van a ser las únicas herramientas para establecer el diagnóstico definitivo. Obviamente no voy a poder decir, se trata de un cáncer de células grandes, nada más con ver el tejido a simple vista. La muestra de tejido debe obtenerse del sitio más accesible eh, y pues de la forma menos invasiva posible. Eh, Esta pues puede ser por medio de una aspiración con aguja transbronquial o una biopsia, como ya lo dije, guiada por una ultrasonografía endobronquial. La aspiración con aguja, guiada por ecografía endoscópica, también puede usarse. Mm, y bueno, el diagnóstico microscópico pues es útil para diferenciar el tipo de células que hay, también para diferenciar de la existencia de otros tumores neuroendocrinos y obviamente esto nos va a decir pues qué tratamiento le vamos a dar. En el caso del cáncer de células pequeñas, lo que podemos ver son células que están dispuestas a manera de láminas o en grupos separados por un estroma fibrovascular. El tamaño celular pues va a ser pequeñito. Ahorita que veamos cáncer de células grandes, se van a dar cuenta que sí son células más grandes. En este caso va a haber una alta relación nuclear, citoplasmática. La cromatina puede encontrarse granular, va a haber una alta tasa mitótica y también pueden encontrarse necrosis tumoral extensa. La tinción inmunoquímica va a ser útil cuando la biopsia pues se sacó y que es muy poquita y
pues los marcadores epiteliales que se usan van a ser la parenqueratina, los marcadores CD56, cromagranina, sinaptofisina, marcadores de transcripción tiroideos y KI67. Sobre los laboratorios, pues qué laboratorios debemos de pedir. No hay, aquí hay algo que encontré, pues es que no hay un biomarcador específico que nos otorgue el diagnóstico de que haya cáncer en los pulmones, pero nos podemos valer de una biometría hemática que pueden mostrarnos glóbulos rojos nucleados, neutropenia, trombocitopenia, pruebas de función hepática para evaluar si hubo ya metástasis, química sanguínea, BUN, creatinina, y algo importante pues es que la lactato deshidrogenasa, si bien no es un marcador tumoral, pues se usa como un aproximado de la carga tumoral. Y bueno, para la estadificación, las pruebas que requerimos son tomografía computarizada contrastada, torácica, abdominal y pélvica para evaluar pues si hay metástasis, una resonancia magnética cerebral, y si la enfermedad parece ser limitada, se puede pedir una PET, que es la tomografía por emisión de positrones, para identificar metástasis a distancia. También pueden usarse radiografías y biopsias. Y bueno, la PET debe abarcar de la base del cráneo hasta la mitad del muslo. ¡Ah, santo cielo! No se cargó una imagen. Bueno, traía una imagen de una PET, que es como una radiografía al revés. El fondo se ve blanco y los huesos se ven como grisecitos. Y los puntos donde está metástasis se ven como opacos, como de color negro. Y bueno, otra cosa importante, pues es que si parece que el cáncer sea, o sea, que ya lo hayamos clasificado como un T1 o 2 con un N0 o un M0, pues se le debe de considerar como resecable. Y, a ver, perdón. Sí se acuerdan que ahorita mi compañera Mariel les dijo que pueden aparecer síndromes paraneoplásicos endocrinos. Pues bueno, Sí. también para eso se deben de hacer pruebas diagnósticas. En el caso de que se sospeche de un síndrome paraneoplásico de hormona antidiurética inapropiada, debemos de pedir el sodio sérico y urinario. Y en el caso del urinario, si la excreción está elevada a más de 40 mini equivalentes sobre litro, cuando existe una ingesta normal de sodio y agua, pues se va a considerar como positivo. También se pueden pedir, podemos medir la osmolaridad sérica, que pues va a ser positivo si hay menos de 275 miliosmoles por kilogramo de agua. Y sobre la osmolaridad urinaria, pues también la podemos pedir. Si sospechamos de que hay un síndrome de Cushing, pues pedir el cortisol libre en orina en 24 horas, más de 110 a 138 nanomoles en 24 horas, pues esto se va a considerar como elevado y pues positivo. El cortisol en plasma o en saliva de medianoche es otra prueba que se puede pedir. Las pruebas de supresión nocturna con dexametasona también se pueden pedir. Si se sospecha de un síndrome miasténico de Lambert-Eaton, pues se va a requerir de un estudio electrofisiológico para confirmarlo. Eh, y pues algo importante es que este síndrome puede aparecer como principal o síntoma inicial del cáncer de células pequeñas. Y en el caso de que se sospeche de un síndrome neurológico, este principalmente es centrarnos en pacientes que tienen encefalitis, neuropatía sensorial o retinopatías, y pues para su diagnóstico se debe tomar un panel completo de anticuerpos, como el anti-Yo, anticuerpo anti-Hu, anticuerpo antiganglio de la raíz dorsal, anticanal de calcio y anti-recoverein. Para el tratamiento, pues vamos a tener que el tratamiento que va a estar combinado con quimioterapia y radioterapia, va a ser el más importante en este tipo de cáncer. Y aparte, se va a dividir el tratamiento de acuerdo si tenemos una enfermedad en estadio limitado, si ya tenemos un estadio diseminado o si ya tenemos un estadio recidivante. Para la enfermedad localizada, pues la combinación de etopósido y cisplatino, pues
incluyéndole la radioterapia torácica, pues va a ser el tratamiento más usado. Y la duración de esta va a ser de 3 a 6 meses. Y si no contamos con el cisplatino o el etopósido, pues también podemos llegar a dar esquemas de carboplatino y etopósido. Y la radioterapia, esta se va a utilizar de forma precoz y debe de iniciarse del primer al segundo ciclo de la quimioterapia. Esta radioterapia, pues aún no se ha determinado en sí una dosis total óptima, pero los regímenes que marcan son 45 Gray en una dosis total administrado en fracciones de 2 veces al día, o también se puede dar de 60 a 70 Gray también en dosis total administrados en fracciones diarias. Y bueno, los pacientes que ya presenten una remisión completa o que ya tengan una buena respuesta a esta terapia de quimioterapia con radioterapia, pues van a ser candidatos para la irradiación craneal profiláctica, que pues esta, ¿para qué nos va a ayudar? Pues va a reducirnos hasta el 50% de riesgo de presentar metástasis cerebral, que como vimos, esta va a ser como la más común, ya que hasta más del 50% de los pacientes dentro de los 2 primeros años llegan a presentarla. Entonces, pues esta irradiación craneal profiláctica nos va a ayudar para la prevención, pero va a tener algunas contraindicaciones como son que los pacientes ya tengan algunas vasculopatías, edad avanzada o también que tengan un estado funcional deficiente o una función neurocognitiva deteriorada. Y para esta irradiación, la dosis óptima va a ser de 25 Gray en 10 fracciones. También podemos pensar en una lobectomía, que esta va a ser principalmente curativa, de acuerdo a la clasificación TNM en los pacientes que tengan un tumor primario 1 o 2, que no tengan metástasis ni ganglios. Aquí ya podemos incluir esta lobectomía, pero debe de incluirse también una quimioterapia. Ya cuando tenemos una enfermedad extendida o diseminada, pues aquí la supervivencia de nuestro paciente va a ser de 9 a 10 meses y también vamos a dar quimioterapia de 4 a 6 ciclos con cisplatino y etopósido. Además de que también aquí se mencionaba que podemos dar inhibidores de puntos de control inmunitario, como el atezolizumab. Ese nos ayudaba a mejorar la supervivencia de nuestro paciente. Y también vamos a dar radioterapia, que esta va a ser dirigida principalmente a los sitios con enfermedad metastásica. Ya si se trata de una enfermedad recidivante, pues aquí ya vamos a dar igualmente nuestra primera línea, que va a ser la quimioterapia con la combinación de cisplatino etopósido. Siguiente. Y bueno, aquí les coloqué una tabla en donde de acuerdo al estadio en que se encuentre nuestro paciente, pues va a ser primordialmente lo que le vamos a indicar. Siguiente. Como tal, este tumor como tal es muy agresivo. Se menciona que tiene un porcentaje de metástasis del 95%. Pues como tal, no se menciona la cirugía por esa agresividad. Se menciona que sí llega a ser muy resistente a la quimioterapia, así que por eso se tiene que variar. Y bueno, y como tal, como se depende mucho de la quimioterapia y de la radioterapia, pues como tal, llega a haber como tal toxicidad a largo plazo. Y bueno, y como tal, se menciona que pues hay disminución de la calidad de vida y al ser un tumor muy agresivo, se menciona que la supervivencia pues a los 5 años no llega a ser entre el 2 al 12%. Puedes estar a la siguiente, por favor. Y bueno, con el cáncer pulmonar de células grandes, este va a ser más frecuente, en un 80-85%. Y bueno, vamos a tener pues, tres histologías más frecuentes, que son el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí vamos a ver la clasificación, que bueno, esta va a ser, también se va a dividir en dos, que va a ser de acuerdo a la clase de célula cancerosa y también por etapa de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener que por la clase de célula, el tipo más común va a ser el adenocarcinoma y este va a ocurrir principalmente en fumadores, aunque también se llega a encontrar en personas que no fuman, y este suele ocurrir principalmente en la periferia del pulmón. También vamos a tener al carcinoma de células escamosas, que
pues es común, pero no va a estar tan presente como el adenocarcinoma y se va a localizar principalmente en el centro del pulmón. También vamos a tener el carcinoma de células grandes, que este suele ocurrir en la periferia del pulmón y ya en una minoría pequeña de casos podemos encontrar otros subtipos como son el carcinoma sarcomatoide y el carcinoma de células grandes neuroendocrinas. Siguiente. Y los factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer, como ya lo vimos hace rato, sigue siendo el tabaquismo. El 80% de los cánceres de pulmón se van a deber a esto. Y bueno, sobre el sexo, encontré cosas que cambiaban mucho de una bibliografía a otra, pero pues el, el 19% de los casos se van a llevar más en mujeres y el 9% de los casos en varones. Van a ocurrir en personas que no fuman. Este cáncer pues va a ser inusual antes de los 40 años y el riesgo va a ir incrementando con la edad hasta alcanzar el pico máximo a los 80 años. Va a ser más mortal en hombres que en mujeres y bueno, los grupos étnicos más vulnerables son los hombres afrodescendientes, hispanos, las mujeres nativas americanas y también las personas asiáticas. Eh, Otro factor de riesgo, pues, como ya lo vimos, son las neumoconiosis, la exposición a asbesto, arsénico, níquel, éter, gas mostaza, hidrocarburos, también pues la exposición a radiación ionizante y al aire contaminado. También vamos a tener factores genéticos. Hay algo que pues es importante interrogar en la clínica aquí, que son los antecedentes heredofamiliares de cáncer pulmonar, ya que pues estos suelen ocurrir por mutaciones en TP53 y en EGFR en menor frecuencia. Los LOCI que principalmente se han identificado como relacionados son estos que aparecieron en el cuadrito naranja. eh, los leen con calma. Las anomalías cromosómicas también pues son otra parte de estos factores genéticos en la que pues los adenocarcinomas como los carcinomas de células escamosos van a caracterizarse por anomalías en los cromosomas que van a incluir mutaciones somáticas, alteraciones en el número de copias y reordenamientos cromosómicos. Las mutaciones en genes que van a activar la señalización RTK-RAS-RAF, como pues, los genes que acaban de aparecer ahora en el cuadro azul, que pues, son supresores o que se ven implicados en dicha vía de señalización, pues, pueden encontrarse mutados. Eh, las alteraciones en el número de copias pues van a tener baja frecuencia pero a nivel pues molecular van a ser más específicas y pues en estas las más frecuentes pues son las translocaciones, en la que pues puede haber fusiones en los genes ALK y ROS1, fusiones del gen RET y de los genes BRAF, NRG1, NTRK1 y bueno, pasando a la clasificación. Bueno, siguiendo con la clasificación, vamos a tener por etapa de la enfermedad, que aquí vamos a seguir utilizando la clasificación de TNM, del tamaño, invasión del tumor, si hay afectación de ganglios linfáticos o si hay presencia de metástasis. Vamos a empezar por la de tamaño, invasión del tumor, que esta pues nos va a ir desde una T0, en donde nos va a indicar que no hay presencia de un tumor primario, y posteriormente va a ir incrementando de acuerdo al tamaño del tumor. Si es menor de 3 centímetros, si ya va de 2 a 3 centímetros, si ya va de 3 a 5, de 5 a 7, hasta tener ya nuestro T3, que aquí nuestro tumor ya va a tener más de 7 centímetros, ya nos va a invadir el diafragma, la pared torácica, el nervio frénico y también el pericardio o la pleura. Y en el T4, pues aquí nuestro tumor ya puede ser de cualquier tamaño y ya va a tener una invasión primaria al corazón, a los grandes vasos, a la tráquea, esófago, nervio laringio recurrente, vértebras o carina. Siguiente. Y bueno, de acuerdo a los ganglios linfáticos, pues vamos a tener que el N0, pues va a haber ausencia de afectación a estos. Ya en el N1 vamos a tener que aquí ya se van a ver afectados
por ejemplo, los iliares peribronquiales o ipsilaterales locales. También vamos a tener el N2, que ya va a haber afectación de los ganglios linfáticos mediastínicos o subcarinales. Y en el N3, pues ya igual va a haber una afectación de estos ganglios mediastínicos, pero ya también van a estar afectados los supraclaviculares contralaterales. Y de acuerdo a la metástasis, pues el M0 nos va a indicar que no hay presencia de metástasis. El M1A ya hay una metástasis, se puede decir que intrapulmonar o en el pulmón, y ya en el M1B, pues esta metástasis ya va a ser extrapulmonar. Siguiente. Y gracias a esta clasificación TNM, ahora ya podemos clasificarlo en estadios, que van a ir desde el 1A hasta el número 4, que aquí pues ya puede ser cualquier tipo de T, cualquier tipo de N, ya va a ser un tumor pulmonar contralateral, ya va a haber derrame pleural y ya puede incluir la metástasis. Y este nos va a ayudar para el pronóstico que vamos a ver más adelante. Siguiente. David, ¿quieres que dé esto? Bueno, Bueno, sí. ok, David, creo que lo sacó, pero bueno, vamos a dar esta parte. La presentación clínica, la tos es el principal síntoma y la podemos encontrar del 50 al 75 de pacientes. La pérdida de peso, pues va a ser caracterizada por 4.5 kilogramos de peso o más. Vamos a encontrar dolor torácico de tipo pleurítico, lancinante que va a aumentar al respirar y al toser, disnea restrictiva, y como parte de la clínica pues específica encontramos hemóptisis, disfagia, dolor en el hombro o dolor cubital en el caso de tumor de Penn Post. Bueno, el examen físico, bueno, como tal, igual va a depender. En el caso del adenocarcinoma ya se había dicho que se localiza en la periferia y al estar en la periferia llega como tal a invadir la pleura y se le denomina como derrame pleural maligno en algunas literaturas. Y al ser un derrame pleural, pues llega a haber disminución de los movimientos respiratorios, disminución de las vibraciones vocales. Al percutir lo que es la zona del derrame, pues va a ser mate, va a haber disminución de los ruidos respiratorios. Se menciona que está el soplo pleurítico, egofonía, que es la voz temblorosa, y, y pectoroliquia áfona, que como tal es el cuchicheo que se menciona. El síndrome paraneoplásico del adenocarcinoma, ya que pues, este tipo de cáncer va a tender a liberar factores de crecimiento que van a afectar principalmente a los huesos. Se menciona que su principal síndrome paraneoplásico es la osteoartropatía hipertrófica, y esta va a consistir de artritis, periostitis y acropaquia de bilateral y simétrica. Y bueno, en el caso del carcinoma de células grandes, igual va a ser de manera periférica y en algunas veces de manera central. Igual, características, va a afectar a la pleura, manifestándose como derrame pleural maligna, pero también puede llegar a generar un síndrome cavitario, puede formar cavitaciones. Y pues aquí pues hay disminución del movimiento respiratorio, disminución de las vibraciones vocales. En el caso pues de percutir va a haber sonoridad, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, anfórico. Y el síndrome paranoflásico del carcinoma de células grandes se menciona que es la ginecomastia porque generalmente esta histología tiende a liberar gonadotropinas. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Tiene el carcinoma epidermoide, que se va a localizar más centralmente. Puede generar dos síndromes. En el caso del síndrome de atelectasia, debido a que crece centralmente,
y si llegara a obstruir un bronquio principal o segmentario, puede llegar a generar una atelectasia y pues se puede hacer movimientos de la va a haber, y pues también puede llegar a formar cavitación antes de movimientos disminuida. Creo que te estás trabando. Cavitario. Y Ya no se escucha. también puede haber Ya no se escucha. Creo que lo volví a sacar. Sí, creo que se volvió a salir, doctor. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ya claro. nos está diciendo que, que lo sacó su internet de Easy. Bueno, vamos a continuar. El carcinoma epidermoide, pues también se puede producir un síndrome cavitario en el que vamos a encontrar los movimientos respiratorios disminuidos, vibraciones focales disminuidas, sonoridad, ruidos respiratorios disminuidos, transmisiones focales disminuidas y un soplo afórico o cavitario. Ah, en el caso, pues, de que coexista con un tumor de Penrose, va a producir el síndrome de Horner, que pues es este que podemos aquí apreciar en la imagen. Y pues bueno, también podemos encontrar estertores, sibilancias y estridor. ya volví. ¿Vas a añadir algo más o continúo con el diagnóstico? Vi lo de No, nada tumor de más en el Penrose. síndrome de Horner, Ok. sí, nada más le agrego que, bueno, no sé si ya le agregaste que como va a afectar a una vía simpática, pues va a hacer que pues, la pupila se vea más chiquita, bueno, miosis, va a haber la membrana disminuida y anhidrosis, que como tal pues no va a haber sudor y bueno, como, debido a que el tumor está creciendo pues, en el lápiz. Pero sí, ya le puedes dar el siguiente. Bueno, pasando al diagnóstico, vamos primero que hacer una historia clínica detallada, en donde pues lo más probable es que se encuentre que haya un antecedente de tabaquismo. Además, también podemos encontrar pues que haya una exposición a otros factores de riesgo, como ya lo mencionaron. Y bueno, el cuadro clínico inespecífico, ¿por qué es inespecífico? Porque al principio pues puede llegar a ser asintomático y ya cuando están presentes estos signos y síntomas, pues nos puede estar indicando que ya el tumor ya creció. Además de que puede estar acompañado de hallazgos anormales en la radiografía o en la tomografía. Y también tenemos que aquí pedir pruebas de laboratorio como la biometría hemática, la química sanguínea y las pruebas funcionales tanto hepáticas como para valorar la función renal. Además, a esto hay que añadirle que hay que comprobar la función cardiopulmonar. Entonces, si es posible, también podemos pedir un electrocardiograma o una espirometría. Y para la obtención de tejido, pues vamos a utilizar una broncoscopía o una biopsia. Ya cuando tenemos el diagnóstico de que se trata de este tipo de cáncer, pues la tomografía nos puede ayudar para evaluar los pulmones, la pleura y el mediastino, y también para ayudarnos a definir el tamaño del tumor o si este ha hecho o no metástasis. La broncoscopía pues va a ser la prueba recomendada para tener nuestra muestra diagnóstica por biopsia, y si tenemos ya la sospecha de que se está tratando de un cáncer de pulmón, pues también está indicada una confirmación citohistológica. Para los tumores también que ya presentan o que tengan contacto con la pared torácica, y si tenemos acceso percutáneo, también podemos pedir una aspiración por aguja fina. Y los métodos para obtener el diagnóstico de tejidos, pues va a ser la biopsia, que nos va a permitir saber si se trata de una lesión cancerígena, y también para pues ayudarnos a clasificarlo.
además de una citología del esputo, que esta va a ser específica, pero no va a ser sensible. Y si se puede, también podemos realizar una citología del líquido pleural. Siguiente. El Bueno, ya, diagnóstico. Hola. ¿sí me escucho? Ya te escuchamos. Ok. Vale. Como diagnóstico diferencial, pues primero diferenciarlo si no es un tumor benigno. Generalmente los benignos se manifiestan en la radiografía como nódulos solitarios y bueno, se pueden encontrar el, el, el granuloma y el amartoma y como tal el amartoma se llega a manifestar como una palomita de maíz en la radiografía y el granuloma como ojo de buey, pero como tal se debe cuando hay un seguimiento radiográfico y no hay un crecimiento de esos nódulos, pues hay que sospechar de un tumor benigno de pulmón. Cuando ya sospechamos que hay pues, fiebre y pues sí, ya pues pensar que es un proceso infeccioso, tuberculosis, una micosis, una neumonía, una bronquitis, pero como tal esto pues necesitaríamos pruebas de esputo, broncoscopía o como tal ya un cultivo. Lo que es la sarcoidosis, ya queda como un diagnóstico de descarte cuando ya todo lo demás sea negativo. En el caso del absceso pulmonar, generalmente es una complicación de la neumonía, pero eh, pues con la fiebre y con el esputo llegar a hacer pruebas de cultivo. En el caso del neumotórax, aquí al momento de la exploración física, notamos el síndrome de neumotórax. Y en el caso de células pequeñas, pues nos podemos basar un poco más en lo que son los síndromes paraneoplásicos que llega a generar, o como tal las manifestaciones de la metástasis que esta llega a generar. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, como este es un tumor menos agresivo, pues aquí ya se puede hacer cirugía. Generalmente en los estadios 1 y 2 se menciona que el de elección pues, es la cirugía. Si está contraindicada ya que pues, el paciente se niega o como tal no es candidato a cirugía, se puede dar radioterapia. En caso de un estadio 3, se puede todavía dar cirugía, pero como tal se recomienda igual la quimioterapia. Y ya en estadios avanzados como es el 4, aquí a fuerzas es quimioterapia con radioterapia y analgesia y tratamiento sistémico. Y en lo que es el tumor de Pancoast, aquí como está invadiendo lo que es ya los ápices, se menciona que como tal quimioradioterapia e igual si llega a necesitarse una cirugía. ¿Le puedes dar a la siguiente? Pero bueno, ya de manera más específica, pues según la guía de práctica clínica, los primeros 2 estadios, sí, resección quirúrgica, a no ser que hubiera un tumor de Pancoast, que ahí lo mencionan como sulcus superior, que mejor es conveniente una quimiorradioterapia y luego una cirugía. Y como tal, en los estadios ya más avanzados, ya es más recomendada la quimiorradioterapia. Y a la derecha, pues pueden ver cuál es el tratamiento alternativo que en caso de que no se pudiera dar. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Ya por último, pues tenemos las complicaciones y el pronóstico. Las complicaciones van a ser de acuerdo a qué tipo de tumor es el que se trata, si es un tumor primario, si ya tiene metástasis o puede ser complicaciones debidas al tratamiento. Si se trata de un tumor primario, puede haber una hemorragia pulmonar, una neumonía obstructiva, síndrome de la vena cava superior o un tromboembolismo venoso. Si ya tenemos presencia de metástasis, pues ya puede haber un dolor intenso, una inestabilidad articular o la metástasis cerebral. Además, también puede haber una metástasis hepática. Y por el tratamiento, pues también podemos tener neumonía, neutropenia o algunas erupciones cutáneas. Y bueno, el pronóstico pues va a ser de acuerdo a la etapa clínica que se encuentre nuestro paciente. Sin tratamiento, la supervivencia del cáncer pues va a ser de meses. Siguiente.
Bueno, la guía de práctica clínica nos da algunas, nos enseña algunas tablas que nos pueden ayudar a ver cuál es el pronóstico de nuestro paciente y aparte, pues cómo él lo está pasando. Tenemos aquí la evaluación del estado funcional, SLECOG, que aquí nos habla de que nos da ciertos puntos del 0 al 5, donde pues nos menciona las condiciones que va a tener nuestro paciente. Desde si se trata de un paciente asintomático, si aquí ya tiene restricción para hacer algunas actividades, si ya es incapacidad, ya tiene una incapacidad para realizar actividades laborales, o si ya está confinado a cama, o también si ya pues está completamente discapacitado o si ya está fallecido. Siguiente. Y bueno, aquí podemos ver, pues de acuerdo a los estadios y de acuerdo a la clasificación TNM que vimos, pues nos van a dar estos estadios y de acuerdo a estos, pues ya podemos ver la sobrevida de nuestros pacientes desde 24 meses a 60 meses, teniendo que pues el peor pronóstico pues es en un estadio 4B, que pues a 60 meses ya nos da un 0% de sobrevida y en estadios como el 1A1, pues hay un buen pronóstico de vida desde el 97% en 2 años hasta el 92% en 6 meses. Siguiente. Y pues eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Gracias. ¿Seguro? ¿Nada? No, doctor. No, doctor. Eso. ¿Quién faltó? Porque no me coinciden. Tuvo que salir una compañera, es Emma Medina. Lo que pasa es que tiene, bueno, a las 4 empezaba su clase de medicina basada en evidencias, entonces me dijo que sí le podía comentar, pero sí entró a la clase. Bueno. Entonces, pues de la neumoconiosis, pues ya vieron, ¿no? Es un conjunto de enfermedades pulmonares producidas por la inhalación de polvo y con la consecuente deposición de residuos sólidos inorgánicos o con menos frecuencia partículas orgánicas en los bronquios, los ganglios linfáticos y el parénquima pulmonar, con o sin disminución respiratoria asociada, ¿no? Esto pues va igual a depender del tipo, la cantidad, el tamaño, la plasticidad de las partículas inhaladas, ¿no? Y así como lo mencionaron, ¿no? La duración de la exposición y la resistencia que tiene cada persona, para que produzca la sintomatología, ¿no? El término de neumoconiosis maligna, pues como lo dijeron, se aplica a una marcada fibrosis progresiva del pulmón, que va a llevar a las limitaciones funcionales severas, algunas que nos pueden dar la neumoconiosis maligna, pues ya saben que es la silicosis, la asbestosis, algunos talcos, los antrosilicosis y algunas fibras minerales. Y la neumoconiosis benigna, suele ser episodios inactivos de almacenamiento del irritante o reacciones inflamatorias alérgicas, a veces con cambios fibróticos, y en esta pues tenemos el aluminio, que también le llaman ¿qué? Aluminosis del pulmón, ¿no? La verilosis, la vagasosis y la vicinosis, y pueden haber algunas neumoconiosis asociadas, como a tuberculosis y al polvo de hierro en el pulmón, ¿no? La patogenia, pues ya como lo mencionaron, ¿no? Generalmente se menciona que es una enfermedad laboral o ocupacional, ¿no? Y que mencionaron ahí menor de 8 micras, ¿no? Pero algunos les mencionan hasta 10 micras, ¿no? Que son las que se van a quedar suspendidas en el aire. Y las menores van a llegar hasta las vías respiratorias, ¿no? Y estos van a presentar hasta los bronquiolos, respiratorios, los alvéolos. Y de ahí
van a ocasionar, pues, la patogenia al liberar los macrófagos, algunos factores de liberación. En la silicosis, pues como lo mencionaron, es una fibrosis progresiva, granulomatosa, hialinizante, donde pues están los depósitos de cristales de sílice. Principalmente estos, pues es el cuarzo, la arena, la cuarcita, otras como en los mineros que están en carbón, arcilla, en el acero, en el cemento, en el mármol, en la cerámica de porcelana o inclusive en el vidrio, ¿no? Los que trabajan con vidrio, ¿no? La asbestosis, pues es una fibrosis pulmonar que se produce por inhalación progresiva del polvo de asbesto. También puede estar incluida silicatos, magnesio y hierro, ¿no? La pueden dividir en 3 tipos, que es el crisotilo, la crocidolita y la amosita, ¿no? Y aquí es donde van a tener, pues, igual que los macrófagos van a formar granulomas, Estos van a favorecer la precipitación de proteínas y hierro endógeno con la fibra, y entonces van a sustituir el núcleo y van a formar el famoso cuerpo ferruginoso o cuerpo de asbesto, ¿no? Aquí es donde mencionaron que van a desarrollar una insuficiencia respiratoria. Todo lo que ya se ha hablado, esto lleva a una hipertensión pulmonar con un cor pulmonale, y así como lo mencionaron, la asbestosis predispone a la tuberculosis, ¿no? Y a cáncer pulmonar. La beriliosis es poco frecuente, es una fibrosis progresiva granulomatosa que afecta a los pulmones, ¿no? Principalmente dado por el berilio, algunos de ellos llegan a tener una sintomatología un poquito diferente, como disnea, tos, pérdida de peso y dolor en las articulaciones, ¿no? La estaniosis o estañosis, es una neumoconiosis no fibrogénica que se produce por la inhalación y depósito pulmonar del óxido de estaño, ¿no? Los síntomas pues van a depender de cada persona. Las pruebas diagnósticas, pues generalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Una radiografía de tórax, ¿no? Sí. Y la tomografía, algunos por ahí, pues les van a hablar de las famosas líneas B de Kerley, ¿no? Que donde se pueden ver finas opacidades lineales en los campos superiores, Y como lo mencionaron, pues para hacer todo esto, pues necesitamos una biopsia, ¿no? En donde pues van a establecer ya el diagnóstico como tal. Hablamos igual de la antracorosis, que esta es la que va a dar, ¿qué? La coloración negra de la mucosa bronquial, Algunos la consideraban como una complicación de la neumoconiosis de los trabajadores del carbón. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Que el polvo se acumula en los pulmones formando pequeñas máculas de unos 6 milímetros de perímetro irregular. Estas manchas son los macrófagos que están digiriendo pues el polvo como tal, ¿no? Y esto nos puede dar, ¿qué? Un enfisema pulmonar, El tratamiento, como lo mencionaron, pues antes que nada es que quitar el factor, ¿no? Pero como ya vimos que es una fibrosis, da nada más algunos sintomáticos. Aquí no se menciona nada de esteroide y el trasplante de pulmón, ¿no? Si tienen esa posibilidad, que ese es el único tratamiento que se daría. Todo lo demás, pues sería tratamiento paliativo, ¿no? O sintomático, ¿Alguna Doctor, pregunta hasta aquí? sí, yo. Bueno, había encontrado que en la asbestosis
sí era, bueno, solamente que se han ensayado con corticoides orales, pero pues además de las habituales medidas de soporte, bueno, quita el factor, pero Ujú. no sé qué tan común se lleguen a dar estos o solamente es, no sé, muy raro. Es muy raro, O- ajá. ¿Por qué? Porque vas a inmunosuprimir a tu paciente y entonces vas a tener más problemas. Es una fibrosis que ya se ha quedado, ajá. Entonces, para mí es muy raro, ¿eh? ok, ok. Ahí sí sería un poquito más ver la opinión de las personas, porque yo para decirte, mira, vi asbestosis, vi esto, pues yo nunca las he visto, ¿no? Entonces, no sé, ahí sí necesitaríamos el ver qué nos dice un internista o qué nos dice el neumólogo, ¿no? En cuanto a esa experiencia, pero aquí la literatura donde lo vimos no menciona como tratamiento a los esteroides, ajá, como tal. Ok, doctor, gracias. Ujú. Y en cuanto al cáncer de pulmón, pues ya lo mencionaron, ¿no? Es un conjunto o broncogénito, es un conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento maligno de las células del tracto respiratorio, principalmente del tejido pulmonar, ¿no? ¿De dónde se origina esto? Pues puede ser de las células epiteliales y pueden ocasionar metástasis e infiltración a otros tejidos del cuerpo, ¿no? Los síntomas más frecuentes o la sintomatología más frecuente que les puede dar el cáncer de pulmón, que es la dificultad. ¿Mande? Dificultad respiratoria y la tos. La tos, ajá. Y esa tos en ocasiones, ¿cómo puede ser? Es progresiva y puede llegar a tener sangre. Sangre, ajá. Algunos lo mencionan como tos sanguinolenta, ajá. Y como ya lo mencionaron, ¿no? La pérdida de peso. Puede haber igual dolor torácico, ronquera, hinchazón en el cuello y la cara, ajá. Generalmente, pues ya como lo mencionaron, lo van a clasificar en dos tipos principales, de acuerdo a la función función del tamaño y la apariencia de las células malignas, ajá. El cáncer pulmonar de células pequeñas o microcítico, que es el otro nombre que le conoce, ¿no? Y el de células no pequeñas, que es no microcítico también, ajá. Esta distinción que va a ocasionar, que les va a ayudar para el tratamiento, ajá. Y pues muchos te van a decir que ese tratamiento puede ser en base a qué, quimioterapia y radiación, ajá. Y el no microcítico, generalmente, que es lo que mencionaron, puede ameritar la resección o la cirugía, ¿no? Ya sea con láser, ajá, con terapia fotodinámica, como tal. El factor predisponente más frecuente, pues es el tabaquismo, ¿no? Menciona que más del 95% son fumadores o exfumadores, ¿no? Pero también los fumadores pasivos que no fumamos, podemos tener algunos factores genéticos, ajá, y nos puede dar el problema. Los otros factores, como ya lo mencionó Adrián, la exposición al gas radón, al asbesto, la misma contaminación atmosférica, ajá, nos pueden ocasionar que seamos predisponentes a tener cáncer de pulmón, ¿no? Es muy variable. Hablarle de la clasificación TNM, ajá, ya lo vieron en qué se basa, ajá, y se menciona que es la tercera causa de muerte en el varón, ¿no? Ajá. Y que, pues, en el primero, ¿cuáles son los dos que están en primero? Hablando de cáncer, doctor. Sí, Cardiovascular. El de próstata. el de próstata, ajá. ¿Y cuál otro? El de colon, ¿no? Ajá. Entonces, ya vieron la clasificación, ajá. En cuanto al cáncer pulmonar de células no pequeñas, ajá,
Ahí lo van a dividir en los 3 subtipos: el carcinoma de células escamosas del pulmón, los adenocarcinomas y el carcinoma pulmonar de células grandes, ¿no? Se menciona más o menos que el 31% va a corresponder a un carcinoma de células escamosas, que van a comenzar en el bronquio, en el bronquio central van a ocasionar necrosis y cavitación. Y no sé si vayan teniendo alguna pregunta por ahí. No, doctor, de hecho, va quedando más claro. Los carcinomas de células gigantes representan casi el 10.7%, ¿no? De todas las formas del cáncer de pulmón. A menudo, pues, son células pobremente diferenciadas y esto va a hacer que produzcan una metástasis lo más pronto posible, ¿no? El 15% pues van a ser de cáncer de pulmón de células pequeñas. También lo conocen con otro nombre, como es el carcinoma, de células de avena, ¿no? Esto van a aparecer principalmente en los bronquios primarios y secundarios y tienen esa capacidad también de crecer rápidamente, llegando a tener un gran tamaño, ¿no? Aquí, en la célula de avena, ¿qué es lo que van a contener? Pues gránulos densos neurosecretores, que es lo que habían comentado, que contienen vesículas y estas van a contener las hormonas neuroendocrinas. Por eso se asocia a los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Estos son sensibles a quimioterapia. La metástasis, ¿a dónde se da principalmente? Cerebro. Al cerebro. Cerebro, ¿Dónde más? Hígado. Eso. Hígado, ¿Dónde más? Y Pues- si fuera en otro lado, a pulmón. A pulmón, si fue, bueno, que no vaya a ser primario, ¿no? Que vaya a ser secundario, ¿no? Entonces decimos glándulas suprarrenales, hígado, cerebro y hueso, ¿no? La etiología, pues ya la dijeron. El diagnóstico, principalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una biometría hemática, una química sanguínea para ver cómo están los electrolitos, la glucosa, el calcio, la función hepática, renal. Pueden hacer una espirometría, un electrocardiograma, una gasometría y los marcadores tumorales, ¿como cuáles? El antígeno cancinoembrionario y la alfa-fetoproteína, ¿no? En la radiografía, pues, ¿qué es lo que van a ver? Se mencionan masas que pueden estar cavitadas, nódulos, ensanchamientos del mediastino, atelectasias, Atelectasias, derrame pleural también. En la tomografía, Pueden haber lobulaciones y bordes espiculados. Se menciona el signo de la cola de cometa, áreas de atenuación o calcificaciones. y igual. En la broncoscopía, Obstrucciones de la vía respiratoria. puedes ver las obstrucciones, ¿no? Entonces vas a ver directamente o vas a poder visualizar directamente el tumor, ¿no? Y en la citología, que es lo que mencionaron, ¿no? La punción con aspiración con aguja fina. ¿Qué van a observar? Pues podemos encontrar las células escamosas
Ajá. Y pues ya sería también el diagnóstico del cáncer. De cáncer, ¿no? Ahí ya lo van a poder diferenciar bien, ¿no? Ujú. Hay otros, como les mencionan, ajá, la gammagrafía con galio 67 para la detención de metástasis, sobre todo ganglionares, ajá, blomicina, marcada con CO57 o con galio 67, ajá, la tomografía por emisión de positrones que ya mencionaron, donde se utiliza glucosa marcada con un átomo radiactivo, ajá. Son pues otras formas de realizar, ajá. Y el tratamiento, pues ya lo mencionaron, ¿no? Cirugía, radioterapia y quimioterapia, ¿no? Dependiendo del tipo del pulmón, ¿no? Ujú. El pronóstico, pues como decimos, es malo para la función y malo para la vida, ¿no? Sí. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, No, muchas doctor. Ya no nos metemos en las famosas formas de las quimioterapias, ¿no? Ajá. Utilizan ciplastino, que utilizan no es fosfomicina, se me fue el nombre de esta. Ajá. Y pues ya mencionaron pues las otras alteraciones, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pues nada más agregar que ya en las pruebas moleculares, pues sí, se encuentran alteraciones en el gen BRAF y en el MET. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. No, doctor, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya los dejo descansar. Ajá. Ya mañana les aviso. Ajá.